El desastre de Anual conmovió profundamente a la sociedad española. Mientras las fuerzas democráticas, el PSOE, la CNT y el pequeño Partido Comunista acentuaban la presión popular contra la guerra, un núcleo de jefes y oficiales encabezados por Franco y Millán Astray impusieron a los sucesivos altos comisarios nombrados por el gobierno la intensificación de la lucha. En septiembre de 1921, una contraofensiva española hasta Monte Arruit permite descubrir a nuestros soldados, dice Miguel Martín, el desolador espectáculo de unas ruinas cubiertas de sangre reseca, cadáveres mutilados, restos putrefactos de compatriotas, víctimas de una guerra tan cruel como injusta. Después del desastre de Anual, el ejército estaba dividido entre los llamados peninsulares, que abogaban por el ascenso en escala cerrada, o sea, por antigüedad, y los militares que lucharon en la guerra de Marruecos, los llamados africanistas, que abogaban por la escuela abierta. Estos criticaban mucho a los junteros por esperar sus ascensos escondidos en sus cuarteles, y también culpaban al gobierno de no haberlos dotado de medios y de presupuestos. Los africanistas pedían una ofensiva total, gestionada por soldados profesionales y bien armados, y proponían que el servicio de Marruecos debería ser largo para que el soldado recibiera una instrucción adecuada, conociera el terreno y al enemigo. Además pedían un aumento de hombres para la legión extranjera. En la calle, mientras tanto, los políticos de izquierda decían que el ejército había fracasado nuevamente, como en 1898, y criticaban el excesivo gasto que se destinaba para Marruecos, donde los españoles no ganaban nada, excepto algunos. Pero todos estaban de acuerdo en la reconquista de los territorios perdidos en el Rif. Para ello se abrió incluso una suscripción pública para la compra de material. Se mandaron refuerzos a Marruecos con unos soldados mejor preparados en instrucción militar y mejor equipados. Para ello se dotaron de más recursos materiales, mantas y tiendas de campaña. Se mantuvo a Dámaso Berenguer en el puesto de alto comisario y se hicieron nuevos nombramientos. El general José Cavalcanti será el nuevo comandante general de Melilla, y el 17 de septiembre de 1921 se envió a Melilla al general Miguel Cabanellas al mando de las tropas. En poco tiempo, de septiembre a diciembre de 1921, se recuperaron territorios como Nador, Gurugú, Celuán, Arruit, Dardrius y Anual, y así también se pudieron enterrar todos los cadáveres del desastre de 1921. A partir de entonces, el año 1922 se abre con unos planes mucho más modestos para Marruecos. Esa unanimidad que hubo en septiembre se pierde. Algunos abogan por abandonar Marruecos, otros por una ocupación total y acabar con Abdelkrim, y otros por unos planes más modestos, que sería la ocupación solo y exclusivamente de la costa, de las zonas de Vélez de la Gomera y Alucemas, así como la zona norte de Yebala, y abandonar los planes que el general Silvestre tenía de ocupar la zona interior del Rif. Esta última postura fue la que apoyó el gobierno de Maura. Los militares destinados en África poco a poco fueron ganando posiciones y destacando figuras como José Sanjurjo, Francisco Franco y Millán Astray, lo que serán los futuros golpistas del año 1936. Los africanistas acusaban a las juntas de defensa de desmoralizar al ejército y de reducir los presupuestos destinados para la guerra de Marruecos, así como inmiscuirse en los ascensos por méritos. La Junta de Defensa no pasaba por un buen momento y llegó a un acuerdo con el gobierno de Maura de disolverse y de transformarse en una cosa que se van a llamar las comisiones informativas, que estarán al servicio del Ministerio de Guerra. Todavía en Marruecos queda un asunto pendiente, que son los prisioneros que tiene Abdelkrim. Abdelkrim pedía 3 millones de pesetas como rescate,
más 1 millón como reparaciones de la guerra, así como la liberación de todos los prisioneros rifeños. En España había dos posturas. Berenguer y la oposición estaban a favor, mientras que el gobierno de Maura estaba en contra del pago de ese rescate, ya que ese dinero fortalecería al enemigo. Pero no solo en España se vivía de la guerra de Marruecos. El gobierno de Maura estaba haciendo reformas económicas a través de su ministro de Hacienda, el señor Francesc Cambó, que reorganizó el Banco de España y la banca privada, aprobó los presupuestos y modificó los aranceles. Además, eliminó la Junta de Funcionarios a imitación de las juntas de defensa militar y luchó contra el contrabando de tabaco desde Orán, protagonizado por el señor Juan March. En diciembre de 1921 se decretó la Ley de Ordenación Bancaria, que nació como consecuencia de la crisis del Banco de Barcelona. Los objetivos de esta ley eran reorganizar el sistema financiero y regular las relaciones entre el Banco de España como banco central y la banca privada. Se llegaron a los siguientes acuerdos para convertir al Banco de España en banco central: un aumento de su capital, la creación de un órgano principal para la política monetaria del país, con un tipo de interés preferente, y la participación del Tesoro en los beneficios del Banco de España. El crédito estaría intervenido y tutelado por el Estado, y el Banco de España ejercería una función inspectora de otros bancos. Para ello se creó un órgano que se llama el Consejo Superior Bancario, que coordinará y centralizará la actividad bancaria. Asimismo, se eliminará la banca extranjera. La segunda ley que hizo Cambó a nivel financiero fue la Ley Arancelaria de febrero de 1922, que el objetivo que perseguía era proteger a las industrias no competitivas tras la Primera Guerra Mundial. Esta ley arancelaria gravaba las importaciones de los productos extranjeros homólogos a la española. Por tanto, estaba protegiendo a las empresas catalanas que no eran competitivas con las extranjeras, y asimismo la ley desgravaba la exportación de productos agrícolas con el objetivo de proteger a los grandes agricultores. Esta ley arancelaria fue muy criticada por los librecambistas, defendida por el liberal Santiago Alba, y también por los productores agrarios medianos y pequeños. La consecuencia que trajo la ley arancelaria de Cambó fue que no entraron productos extranjeros, se disminuyó la recaudación ya que se perdonaban muchos impuestos a los más ricos y se aumentó, como por lógica, la tributación a las clases medias. Mientras tanto, en Cataluña la situación seguía siendo bastante tensa entre los anarquistas de la CNT y el gobernador civil y el sindicato libre. Martínez Anido y los empresarios declararon totalmente su apoyo a los sindicatos libres, pasando de 10.000 afiliados en 1921 a 180.000 en 1922. Anido estaba que se salía y llegó incluso a tener un enfrentamiento con la Liga de Cambó por unos carteles electorales. A partir de ahora, Anido consideraba el regionalismo como una faceta de desorden público. Ante las críticas de la Liga Regionalista, Anido amenazó con dimitir y todos se bajaron los pantalones y le mostraron su apoyo. Ante el temor a la extensión de los conflictos sociales de Barcelona que se extendieran por toda España, en noviembre de 1921 el gobierno tomó unas medidas reformistas en materia social, como fueron la sindicación voluntaria por oficios, no obligatoria, como defendía la patronal catalana, el establecimiento de comisiones mixtas de patronos y obreros y la confección en Barcelona de un censo de patronos y obreros para crear organismos de arbitraje en los conflictos laborales. Todas estas medidas fueron rechazadas por la patronal. El gobierno de Maura estaba haciendo crisis por todos los lados y el Partido Liberal puso, dijéramos, la manita en la espalda para darle el último empujón.
Los liberales más progresistas no estaban de acuerdo en seguir apoyando al gobierno si insistían en la idea de que Dámaso Berenguer no fuera investigado por el asunto de Anual. El conde de Romanones y García Prieto, dos líderes de las facciones liberales, acercaron posturas y retiraron la confianza de dos de los ministros que tenían en el gobierno de Maura y provocaron su dimisión el 1 de marzo de 1922. Por otro lado, el ministro de Guerra, Juan de la Cierva, fue vetado por las juntas de defensa por haberle retirado su apoyo, con lo cual Maura se quedó sin los liberales y sin Juan de la Cierva, con lo cual el 7 de marzo de 1922 presentó su dimisión. Alfonso XIII llamó al conservador Sánchez Guerra para que se hiciera cargo del gobierno, lo que causó una gran decepción en el Partido Liberal, ya que esperaba que el rey les llamara a ellos. Sánchez Guerra gobernará desde marzo a diciembre de 1922 en un gobierno formado exclusivamente por los conservadores, por datistas y mauristas y también por miembros de la Liga de Cambó. Nací en 1859 en Córdoba. Estudié Derecho en Madrid, donde asistí a conferencias y tertulias, que despertaron mi afición por la política y me llevó a dedicarme al periodismo. Mi primer acta de diputado lo conseguí en 1886 dentro de las filas del Partido Liberal de Sagasta. Seguí a Maura en su salida del partido hacia las filas de los conservadores, después del desastre de 1898, y colaboré con él en la confección de las elecciones de 1903 desde mi puesto de gobernador civil de Madrid. Fueron muy criticadas por el ascenso de los republicanos en Madrid y otras capitales de provincia. A pesar de ello, entré en el gobierno de Maura como ministro de Gobernación ese mismo año. Volvería a ser ministro también con Maura 5 años después, en la cartera de Fomento hasta la Semana Trágica de Barcelona de 1909. A partir de aquí nos distanciamos y me acerqué a Eduardo Dato, que me nombraría ministro de Gobernación en sus gobiernos de 1913 y 1917. En este último fui muy criticado por la oposición por mi actuación en la huelga general. Fui elegido en 2 ocasiones presidente del Congreso de Diputados y a la muerte de Dato alcancé la jefatura del Partido Conservador. Tras la dimisión de Maura en 1922 por las responsabilidades del desastre de Anual, Alfonso XIII me encargó la formación de gobierno y yo también fui víctima del expediente Picasso. Adopté una actitud pasiva y expectante ante el golpe de Estado de Primo de Rivera, pero cambié al ver que el general quería perpetuarse en el poder, y en 1925 hizo una declaración oponiéndome a la dictadura y a la monarquía, que la mantenía inconstitucionalmente, y me autoexilié en Francia. Participé en el movimiento revolucionario de 1929 en Valencia, pero cuando llegué me comunicaron que nadie lo había secundado. Entonces me dirigí a Capitanía para entregarme. El Consejo de Guerra al que fui sometido dictó sentencia absolutoria. A los 2 meses caía la dictadura y el gobierno de Berenguer convocaba elecciones a Cortes, en las que recomendé la no participación. Poco a poco se sumaron republicanos, socialistas y liberales, y Berenguer dimitió. Entonces Alfonso XIII me encargó la formación de gobierno, y fui a la cárcel Modelo, donde se encontraba el Comité Revolucionario presidido por Alcalá Zamora, detenido por la intentona de sublevación de Jaca y Cuatro Vientos. Como no conseguí su colaboración, le dije al rey que rechazaba su propuesta de formar gobierno. Fui elegido diputado y apoyé las posiciones del republicanismo conservador durante los 2 primeros años de la República. Caí enfermo de hemiplegia y fallecí en 1935 a los 76 años. Una de las primeras cosas que hizo Sánchez Guerra en su gobierno fue restablecer las garantías constitucionales en Cataluña. Para calmar a los empresarios catalanes, les concedió la administración de las redes telefónicas. 2 meses después se reunió la Conferencia Nacional Catalana, donde participaron jóvenes republicanos socialistas, miembros de la Unión Federal Nacionalista Republicana de Francesc Macià, intelectuales independientes y miembros de las juventudes de la Liga Regionalista,
que eran muy críticos con Cambó y no estaban nada de acuerdo con la colaboración con el gobierno de España. De esta reunión nació Acció Català, cuyo presidente será Jaume Bofill, miembro de las Juventudes de la Liga. No era un partido político, sino un movimiento nacionalista para el intercambio de ideas. Lo que buscaban era que Cataluña era una nación republicana que debería ser reconocida por el Estado español, y su fin último era conseguir la autodeterminación para el pueblo catalán. Asimismo, crearon una fuerza paramilitar clandestina llamada SEM, Servicio de Entrenamiento Militar. Cambó, al mes siguiente, el 8 y el 9 de julio, convocó una asamblea donde dijo que Cataluña tenía su propia personalidad y conseguiría sus derechos por vías legales, y no era incompatible con la idea de España, sino parte de ella. A esta asamblea, 2 semanas después, le contestó Francesc Macià con la fundación del Estat català. Nací en Vilanova y la Geltrú en 1859 en una familia dedicada al comercio. A los 15 años ingresé en la Academia de Ingenieros de Guadalajara. Toda mi carrera estuvo destinada a la ingeniería, tanto militar como civil. Mi paso a la política se produjo cuando mostré mi desacuerdo en el asalto militar a los locales del Cucut y de la Voz de Cataluña, en 1905, así como a la Ley de Jurisdicciones. Me integré en el movimiento Solidaridad Catalana en 1907, saliendo elegido diputado, por lo que tuve que renunciar a mi carrera militar. Poco a poco me fui separando de la Liga de Cambó y acercándome al republicanismo. Participé en la elaboración de un estatuto de autonomía por la Mancomunidad Catalana. En 1922 fundé el partido Estat Català, destinado a agrupar al catalanismo radical de izquierdas. Tuve que exiliarme a Francia durante la dictadura de Primo de Rivera e intenté un pronunciamiento en 1926, pero fui detenido por la policía francesa, que me condenó a 2 meses de prisión por formar un ejército de liberación. Cuando salí de la cárcel, fui expulsado a Bélgica. De allí marché a América, donde fundé el Partido Separatista Revolucionario de Cataluña, que aprobó la constitución de una futura República Catalana en 1928. Regresé a Cataluña en 1931 y me integré en Esquerra Republicana y proclamé el Estado catalán dentro de la República Española. Sin embargo, tras las negociaciones con el Gobierno de Madrid, acepté transformar el Estado catalán en Gobierno de la Generalitat de Cataluña y elaborar un estatuto de autonomía. Fui elegido presidente de la Generalitat en 1932 y mi mandato solo sería de 1 año tras la derrota electoral. Ese mismo año fallecí en Barcelona a los 74 años. El partido de Francesc Macià de Estat Català estaría integrado por Cataluña, el País Valenciano, las Islas Baleares y parte de Francia. La finalidad de este partido era la independencia de Cataluña de España y proclamar la República. ¿Cómo lo harían? Macià lo haría a través de la lucha armada. Para eso creó una organización paramilitar llamada La Bandera Negra, que estaba en Barcelona, y ante la opinión pública esta organización aparecía como los guardaespaldas de los líderes nacionalistas y a veces como grupos deportivos. También crearon comandos de 10 personas llamados los escamots, que eran jóvenes de la universidad y de la enseñanza media, que eran reclutados y eran entrenados en la lucha armada. La financiación del partido venía preferentemente de América y sobre todo de Cuba, de clubs de ayuda. Tomaron como enseña la estelada, que es una estrella blanca sobre un triángulo azul en las barras de la bandera de Cataluña, y el centro de coordinación del partido se encontraba en Perpiñán. Pero el Estat català duró poco, ya que Macià se tuvo que marchar al exilio cuando se produjo el golpe de Estado de Primo de Rivera, y desde el exilio, ya sea en Bruselas y en América, hizo campañas de propaganda pidiendo fondos a los emigrantes, pero consiguió muy poco. Mientras tanto, la situación en Barcelona seguía muy tensa. Ante las protestas de la Diputación de Barcelona y de la patronal por la inacción ante los atentados terroristas, el gobernador civil, Martínez Anido,
volvió a presentar su dimisión, nuevamente bajada de pantalones. Se disculparon y le rindieron muchos homenajes y responsabilizaron de esta situación no a él, sino al gobierno de Madrid. Entonces Martínez Anido retiró la dimisión. Pero desde Madrid ya estaban un poquito hartos de Martínez Anido y de sus métodos. Sánchez Guerra pensaba que sus métodos empeoraban todavía más el problema en Barcelona y en octubre de 1922 lo destituyó por telégrafo y lo sustituyó por el general Julio Ardanaz, que venía desde la Comandancia General de Melilla. Pero no solo sustituyó a Martínez Anido, sino a su hombre de confianza, el jefe de policía Miguel Arlegui, al que le sustituyó por un coronel de la Guardia Civil, el señor Barrué. La reacción ante la destitución de Martínez Anido entre los nacionalistas catalanes de izquierda fue de indiferencia. Entre los empresarios catalanes hubo división de opiniones. Algunos se avinieron a negociar subidas de salario con los sindicatos, a excepción de la CNT, mientras que otro sector, el mayoritario, siguió pensando en el método del pistolerismo y fue la tendencia de los empresarios que triunfó. Lo mismo sucedió en la CNT. La CNT se dividió en dos bandos, como los empresarios. La tendencia más sindicalista, liderada por Salvador Seguí, estaba totalmente a favor de negociar una pacificación en Barcelona a cambio de subidas de salario y de la jornada de 8 horas. Pero también había un sector duro que seguía defendiendo la cuestión del pistolerismo y de la revolución social en las calles. Y también fue la tendencia que triunfó. Esta tendencia estaba liderada por el señor Durruti, que será clave en los siguientes años en Barcelona.